Bueno, vamos en los próximos minutos a conversar sobre la insuficiencia pulmonar, esta valvulopatía menos prevalente, pero que nos genera inquietudes a la hora de la práctica, y tratar de definir en los próximos minutos cuándo la intervenimos y cómo lo hacemos. Recordemos que en las etiologías, la que es más frecuente sin dudas en pacientes adultos es aquella asociada a la hipertensión pulmonar, y que en este caso lo que vamos a abordar es fundamentalmente la etiología congénita, donde la patología de la tetralogía de Fallot termina siendo la más prevalente, pero existen casos donde el paciente ha tenido estenosis pulmonar y ha sido tratado de manera quirúrgica, quedando con esta secuela de insuficiencia pulmonar, o aquellos tratados por cateterismo que quedan con reflujo. Ya es más rara la entidad como dilatación idiopática de la arteria pulmonar, que en casos avanzados puede provocar insuficiencia pulmonar. Luego, etiologías menos frecuentes tienen que ver con la endocarditis, la fiebre reumática y el síndrome carcinoide. ¿Qué frecuente es la insuficiencia pulmonar en la tetralogía de Fallot? Bueno, sin dudas es la secuela más frecuente que nosotros vemos en la evolución, y cuando establecemos una incidencia vemos que a 5 o 10 años en el posoperatorio de pacientes, el 40 al 85% presentan esta valvulopatía en grado moderado severo, y que aproximadamente a los 30 años el 40% requiere de un reemplazo pulmonar. Si recordamos de qué se trata esta cardiopatía congénita, por cierto, la más frecuente compleja, fundamentalmente la lesión está localizada en la obstrucción del tracto de salida, asociada a una gran comunicación interventricular, y el cirujano se ve en la necesidad, en algunas instancias, de realizar algún tratamiento paliativo que actualmente tratamos de evitar, pero lo que tradicionalmente se realiza es el cierre de la comunicación interventricular y una desobstrucción del tracto de salida. Asociado a esto, como la válvula pulmonar suele ser pequeña, en anillo y a veces patológica como bicúspide, se extiende un parche transanular, que es lo que genera en la evolución la insuficiencia pulmonar severa. Lo que se intenta en los últimos años establecido es tratar de preservar la válvula pulmonar, y en algunos casos idealmente hasta dejar algún gradiente residual para evitar estos parches tan extensos que devienen en insuficiencias pulmonares masivas. Entonces, una vez reparado el paciente, recordemos que la secuela más frecuente es la insuficiencia valvular pulmonar, pero que existan otras lesiones que obviamente al momento de evaluar estos pacientes debemos descartar o considerar el grado de severidad. Por otra parte, es importante, a partir de las guías americanas del 2018 en congénitas del adulto, considerar que existen 4 clases funcionales en la práctica asociadas a algún componente de cardiopatía más complejo, y que en este caso nuestros pacientes operados de Fallot con insuficiencia pulmonar suelen encontrarse en la clase C. Entonces, en la práctica clínica vamos a establecer distintos parámetros de evaluación, iniciando con una evaluación clínica, considerando si el paciente tiene un síndrome genético asociado, a qué edad fue reparado, si hubo anastomosis previa, lo que se asocia con morbilidad de aortopatías y a veces hipertensión pulmonar, y tener datos de la técnica quirúrgica implementada. Por supuesto, agregamos a esto los datos del electrocardiograma, que suele ser con trastornos de conducción de la rama derecha, y una radiografía de tórax para ver el grado de cardiomegalia. Como es en este ejemplo, que ustedes ven que la cardiomegalia es significativa, como así también el ensanchamiento del QRS en el electrocardiograma con la patente de bloqueo de rama derecha. El parte quirúrgico sin dudas nos aporta información relacionada a la instrumentación o material protésico que se hubiera utilizado en el tracto de salida, y qué parche y extensión tiene el que ha colocado el cirujano. Entonces, siempre que estamos frente a una valvulopatía, debemos considerar cuál es el mecanismo prevalente de disfunción, si se trata de un tejido nativo o si existe previamente un conducto, y en estos casos, ¿qué es lo que predomina como mecanismo? ¿La estenosis, la insuficiencia? ¿Son ambos en conjunto? Y a partir de acá, considerar electivamente qué puede ser más beneficioso para el paciente, si el tratamiento quirúrgico o el tratamiento percutáneo, cruzando a partir de estas disfunciones, ya sean nativas o de conducto, a estas dos opciones también.
Por supuesto que agregando la evaluación clínica vamos a complementar los datos que nos aporta el ecocardiograma Doppler. Establecemos valores de corte de severidad para la insuficiencia pulmonar, un tiempo de hemipresión menor a 100 milisegundos y una vena contracta mayor de 6, como lo hacemos para las valvulopatías regurgitantes. Y el ecocardiograma nos va a permitir tener información agregada de otras valvulopatías, aortopatía y cómo se encuentra la función del ventrículo izquierdo. Entonces, acá un ejemplo donde la insuficiencia pulmonar es significativa, con flujo reverso a nivel de las ramas pulmonares, este valor de corte de tiempo de hemipresión, como aclaramos, y una gran intensidad similar al flujo anterógrado al retrógrado por el Doppler continuo. Acá también como el ecocardiograma nos permite hacer una valoración cuando existe disfunción protésica, y complementamos estos datos, digamos, del ecocardiograma, sin dudas con el gold standard, que es la resonancia magnética cardíaca. Este es el mejor método para cuantificar la insuficiencia pulmonar y evaluar la función del ventrículo izquierdo en pacientes con valvulopatía pulmonar y cardiopatía congénita, y sin dudas lo implementamos cuando hay discordancia con los datos hallados en el ecocardiograma. Es el método preferido, directo, basado en el uso de imágenes, en contraste de fase. Establecemos un valor de corte de severidad de una fracción regurgitante más del 40%, y no se han establecido aún las categorías o clasificaciones de volúmenes en relación al grado de severidad. En este corte axial lo que vemos es una gran dilatación de las cavidades derechas. De manera precoz puede o nos permite el método detectar la disfunción del ventrículo derecho, así como también analizar la anatomía, el tamaño del tracto de salida, la presencia de aneurismas, el tamaño del tronco de las ramas pulmonares y, como ya puntualizamos, evaluar si existe aortopatía. ¿Cuándo intervenimos? Bueno, acá incorporamos y en la práctica utilizamos con frecuencia las guías europeas, publicadas últimas en el grupo de pacientes adultos congénitos en el 2020, y establecemos que si el paciente es sintomático, vamos a intervenirlo, ya sea en su forma de insuficiencia o de estenosis pulmonar, y en el caso que se trate del grupo de asintomáticos, el dato relevante que vamos a implementar en la práctica para la toma de conducta va a ser la indexación de volúmenes del ventrículo derecho en un valor de corte de 160 para el volumen diastólico y 80 para el volumen sistólico, evaluando también la fracción de eyección del ventrículo derecho con un valor de corte menor a 47 para intervenir. También vamos a considerar la duración del QRS como potencial signo de riesgo de arritmias ventriculares. Estos son valores de corte también de distintos grupos europeos, donde nuevamente recalcamos que en la práctica utilizamos estos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías europeas? Bueno, fundamentalmente que en el caso que se trate de intervención con reemplazo valvular previo, los pacientes tienen indicación clase 1C cuando son sintomáticos y tienen insuficiencia pulmonar severa y obstrucción en el tracto de salida por lo menos moderada, y que en aquellos casos que el tracto no es nativo, la intervención percutánea debería ser de preferencia, si es factible anatómicamente, en clase de evidencia 1C. En aquellos grupos de pacientes que son la mayoría asintomáticos, vamos a considerar que la disminución de la capacidad de ejercicio, la dilatación progresiva del ventrículo derecho, como establecimos estos valores de corte volumétricos, y la presencia de insuficiencia tricupídea moderada, así como también la disfunción sistólica progresiva del VD o obstrucción en el tracto de salida, deben ser consideradas como clase 2A para la intervención. Bueno, ¿cuál es el tratamiento de elección? Tenemos siempre esta disyuntiva en la práctica: es quirúrgico, es por hemodinamia. Bueno, acá es donde es fundamental el análisis individual de cada paciente y una discusión intermultidisciplinaria como la llevamos a cabo en el Instituto Cardiovascular. ¿Cuáles son entonces nuestros objetivos en cualquiera de estas dos estrategias? Mejorar la clase funcional en la evolución, preservar la función del ventrículo derecho y evitar las arritmias en la evolución. Entonces, dentro de la aplicación de una indicación quirúrgica, tenemos prótesis biológicas y injerto, y recordemos que si hay asociación de tratar otras cardiopatías asociadas, es importante entonces la indicación de intervención quirúrgica, pero que tenemos una gran variedad y disponibilidad de válvulas percutáneas para realizar el procedimiento con hemodinamia. En nuestra práctica, las más utilizadas son la válvula de Melody, y en los casos de parche transanular, que es autoexpandible, la válvula de Venus. Entonces,
¿Cómo es la elección de prótesis en el caso de que el tratamiento sea por hemodinamia? Dependerá del tamaño del anillo, de la morfología del tracto, de si el paciente tiene stent en las ramas pulmonares o si presenta un parche transanular, donde acá el tamaño es mayor y la opción de una válvula de Venus es la que implementamos en la práctica. Como ustedes verán, en la medida que ha evolucionado, el primer caso colocado con implante en el 2020, existen mayor disponibilidad de dispositivos durante estos años y por suerte un buen resultado post-intervención con mejoría de la clase funcional de estos pacientes y comparativamente al grupo quirúrgico, aparentemente menores gradientes residuales y mejor remodelamiento del ventrículo derecho en la evolución. El tiempo de evolución a mayor largo plazo del tratamiento percutáneo nos dará más información al respecto. Esta es nuestra experiencia en el Instituto Cardiovascular, sobre todo con pacientes con parche transanular previo, han sido todos exitosos. Y recordemos entonces, al haber analizado junto con la provincia de Córdoba este total de pacientes de Fallot, cómo la incidencia de reintervenciones en la evolución es alta y entre este grupo lo más frecuente ha sido la intervención quirúrgica. Finalmente, como consideraciones finales, la cirugía y el reemplazo valvular percutáneo tienen excelentes resultados en este grupo de pacientes. El reemplazo percutáneo es una opción segura y efectiva como alternativa a la cirugía en pacientes con homoinjerto y tracto de salida nativo. La cirugía va a ser el método de elección en pacientes que tienen cardiopatía asociada o donde no dispongamos de poder realizar un procedimiento por dispositivo percutáneo y sin dudas el seguimiento estrecho, la evaluación individualizada y decisión multidisciplinaria en este grupo especial de pacientes es fundamental. Así que muchas gracias por su atención. Hasta pronto.